acercándose cada día más a ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy queremos recibirte, queremos entregarnos delante de tu presencia. Te pedimos perdón por todo aquello, Señor, que pueda ser de desagrado delante de ti y de tu presencia. Pero hoy queremos presentarnos como vasijas, Padre, en manos del alfarero, para que tú nos trates, Señor, para que tú nos pulas, para que tú nos edifiques y nos lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, arranca de nuestra mente todo pensamiento que no sea de ti. Queremos llevar nuestra mente a la obediencia a Cristo, Padre. Y en este lugar, Padre, todo espíritu, Señor, que quiera traer distracción, todo espíritu, Señor, que quiera traer adormecimiento, cansancio, Padre, en esta hora se va, es echado fuera, y declaramos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, han de adorarte a través de alimentarnos con nuestros oídos, oyendo tu voz, oyendo tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Creo que al comienzo de la semana esta que ha pasado, mandaba un mensaje donde Dios tocaba mucho mi corazón con una palabra con un mensaje que verdaderamente me hacía entender que nosotros somos edificios de Dios, ¿sí? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, es decir, una casa, un edificio. La iglesia es un edificio, pero no solamente hablo de las 4 paredes, ¿sí? Y Dios me dijo, edificios tambaleantes. Tú te vendrías a la iglesia, tú te reunirías en medio de este lugar si amenazara las 4 paredes en caerse. ¿Tú te reunirías si vieras que cada día que pasa o que cada vez que el pastor se desafina un poco cantando, el techo se mueve y quiere irse para abajo? ¿A que no? Porque tendrías temor de que el propio edificio te matara al derruirse. Amén. De la misma manera, Dios me dijo que es imposible que el Espíritu Santo pueda morar en edificios tambaleantes. Y si nuestra vida tambalea porque no hemos sido una morada construida en el cimiento, en la roca, si nuestro edificio se tambalea, el Espíritu Santo no puede morar en medio de su pueblo. El gran problema no es el mundo. En el mundo hay maldad, en el mundo hay oscuridad, en el mundo vamos a encontrar un montón de situaciones terroríficas, cosas que no se pueden mencionar. Pero tristemente tengo que decir que dentro de la iglesia del Señor también. Y Dios me hacía entender de que el problema jamás ha sido el mundo. Dios puede transformar el mundo con una iglesia llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios. Tenemos el ejemplo de cómo 12 discípulos pudieron trastornar las naciones, cómo 12 discípulos, después de haberse llenado del Espíritu Santo, pudieron pararse en medio de la multitud, a hablar, y la multitud empezó a creer en Cristo. Amén. El problema no es el mundo. El problema es que la iglesia está más llena de mundo que de Dios. Amén. El problema, te lo vuelvo a reiterar, el problema es que el supuesto pueblo de Dios está más lleno de mundo que de Dios. Amén. Entonces, cada edificación que Dios quiere de alguna manera perfeccionar para hacer una vasija, ¿sí?, que sea para bendecir el mundo, nosotros estamos retrasando el proceso. Por eso Dios me dijo edificios tambaleantes. Ahora, como edificadores y como edificios de Dios, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Pero yo, antes de comenzar con esta palabra, quiero comenzar leyéndote Hechos capítulo 3, versículo 19 de la palabra del Señor. Hechos capítulo 3, verso 19. Amén. Cuando lo tengáis, me dais un fuerte amén. Y dice de la siguiente manera:
Así que arrepentíos y convertíos. Ahí hay un proceso doble. El arrepentimiento sin conversión se transforma momentáneamente o se transforma en remordimiento. ¿Amén? ¿Me escuchaste? Si yo me arrepiento, pero no me convierto, ese arrepentimiento se transforma en remordimiento, pero no va a haber un cambio en mi interior. Voy a ser exactamente la misma persona que Cristo le salió al encuentro. Amén. Voy a tener rótulo, voy a tener apariencia, pero dentro mío Dios mencionó de que somos sepulcros blanqueados. Amén. Amén. Entonces, verdaderamente es de poner nuestros oídos a lo que Dios lleva hablando, porque una de las cosas que yo le pregunto, Padre, ¿por qué esta línea de mensaje? ¿Por qué es esta línea de pensamiento o me influencias con este tipo de mensajes una y otra vez durante tanto tiempo de mi vida? Yo quiero traer un mensaje donde el pueblo se alegre, donde el pueblo se reconforte, donde podamos disfrutar de tu presencia. Pero, ¿sabes? Dios me hacía entender de que la presencia del Señor no puede venir plenamente en medio de nosotros porque nosotros estamos como edificios tambaleantes. Y si nuestro edificio está tambaleante, Dios no puede llenarlo del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros. Si mis pecados no son borrados, yo no puedo presentarme delante de la presencia del Señor. Si mis pecados no son borrados, ¿sabes lo que viene? Viene ira y juicio de Dios a mi vida que me aplasta, perdónenme, y me mata. Amén. ¿Cómo es eso, pastor? Si yo no estoy muerto y estoy lleno de pecado. Dijo uno, te pongo un ejemplo. Yo, pastor, he pecado, sigo pecando, pero no estoy muerto. Que no hayas muerto a este estuche, este envase, no significa que dentro tuyo no estés muerto. Amén. Porque la sociedad, tú mira la sociedad, mira la iglesia que no tiene un impacto sobre la sociedad. Está muerta. Están muertos dentro de ellos. Hay algo que le ahoga y no sabe qué. No lo llenan ni los placeres de este mundo porque este mundo no llena, este mundo vacía. ¿Sí? No los llena absolutamente nada. Aún los jovencitos entregados al alcohol, al sexo, a las drogas, ¿sí? A las cosas vanas de esta vida, y cuando ya tienen una poca edad, no saben qué hacer con su vida. Pero yo tengo que decirte que el problema no son de los hijos, son de los padres. El problema no son nuestros hijos. El problema somos nosotros. Amén. El problema no es la iglesia del Señor, ni es Dios el problema. Por favor. La iglesia bien edificada traería un fruto perfecto, que son hijos llenos de Dios. Amén. Te pongo el ejemplo claro. La iglesia es la madre, es el útero, es donde se forman los hijos. El óvulo es tu cuerpo. Amén. Tú eres el óvulo. ¿De qué te llenas tú? Es el esperma. Si te llenas de Dios, vas a ser cada día más parecido a Dios. Si te llenas del esperma, del mundo, del diablo, de la mentira, del robo, del adulterio, de la fornicación, de las pasiones de este mundo, tú eres igual. ¿A quién dijo Jesús? A vuestro padre, el diablo. Porque si, imagínate, si tu hijo se parece más al lechero, al carnicero, habla igualito que cualquier otro, ahí hay gato encerrado, ¿no es cierto? Ay, papá. Imagínate, morochito, y me sale un rubio, ojo celeste, y empiezo a buscar de los abuelos en todos negritos. El Espíritu Santo no es. Amén. De la misma manera, cuando Dios ve a su iglesia y ve que en vez de hombres y mujeres llenos de bondad, de benignidad,
y de toda cosa buena estamos todavía llenos de toda cosa mala. ¿Sabes qué pasa? Dios dice, estos no son mis hijos. No, por más que clames, por más que ores, ayunes y hagas lo que hagas, solo el pan es para los hijos, dijo Jesús. Amén. Entonces dice, para que sean borrados vuestros pecados. Porque cuando yo me presento con mis pecados delante de Dios, si Él me abre la puerta me tiene que matar. Porque Dios es amor, pero también es juicio. Dios es perdonador. Pero imagínate, Él no puede imagínate que Él no puede perdonar a gente que no quiere verdaderamente su perdón. Porque está viciado con lo que hace, solamente lo único que quiere es la recompensa de Dios, pero no quiere a Dios. Imagínate que viene un muchacho y te seduce al oído y te dice cosas bonitas para obtener lo mejor de ti. Y con engaño obtiene lo mejor de ti, y cuando obtuvo lo mejor de ti, te das cuenta que era mentira. ¿Cómo te quedas? ¿Te gusta? ¿A qué no? Te pongo el ejemplo porque Jesús es el amado y Él dio todo por su iglesia. Dios dio todo por su iglesia. De la misma manera que el engaño se tiene que ir de nuestro lado, de la misma manera que la iglesia tiene que ser esa amada, preparada para el Señor, es tiempo de que nosotros como instrumento de Dios, como edificación para el Espíritu Santo, nos pongamos en la brecha a traer un cambio. Si no hay arrepentimiento, no hay un cambio. Si no hay un cambio en medio de nosotros, no hay un impacto en la sociedad. Si no hay impacto en la sociedad, ¿sabes lo que va a pasar? Nada. El mundo seguirá perdido. La humanidad seguirá vencida, vencida de lo malo. Hay gente linda afuera, hay gente preciosa que no conoce a Dios. Y por nuestra culpa, ellos no se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra soltó Dios diciendo, por vosotros mi nombre es blasfemado en medio de las naciones. Porque cuando nos miran a nosotros dicen, esto no se parecen más al diablo que a Dios. Hablan bonito pero no tienen nada de Dios. Porque de la misma manera que los hijos son reflejo de los padres, la iglesia es reflejo de quién la paterniza. Yo no soy padre de esta iglesia, yo soy responsable, pero el Padre es Cristo Jesús, y si no nos parecemos a Cristo Jesús, el problema es que nosotros queremos otro Padre. Amén. Amén. Así que, de la misma manera que te comenzaba diciendo que nosotros debemos ser edificios estables, moradas de Dios, puertas al cielo, que otros puedan morar en medio de nuestras vidas, de este lugar, con libertad, con seguridad, ¿sí? Dios primeramente nos dice de que tenemos que tener un arrepentimiento, una conversión, ¿sí? Él borrará nuestros pecados. Pero si no hay un arrepentimiento y una conversión, no. ¿Y sabes qué pasa? No vienen tiempos de refrigerio. Te termino de leer. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. De la misma manera, Dios no puede venir sobre mi vida. El Espíritu Santo no puede tener una comunión conmigo, porque si no hay arrepentimiento y no hay conversión, no se pueden borrar los pecados. Mis pecados todavía me sujetan. ¿A quién? Al diablo. El diablo tiene autoridad y potestad sobre mí. Amén. Lo único que le da autoridad a Dios sobre mi vida es mi arrepentimiento y mi conversión. Porque si no me arrepiento, yo sigo caminando de la misma forma. Voy a hablar a Dios, voy a alabar a Dios, voy a decir que adoro a Dios,
Pero cuando Dios venga a mi encuentro me va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque nada tienes conmigo. Porque no te pareces a mí. Pero en tu nombre he hecho tantas cosas bonitas. No te pareces a mí. Porque utilizabas el nombre de Cristo Jesús y tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder. Hasta los demonios echás fuera. Amén. Podés hacer grandes cosas con su nombre. Pero que utilices el nombre no significa que tú seas parte de él. Amén. ¿Cuánta suplantación de identidad hay en esta época? ¿Sí? Que te roban el nombre, el apellido y hacen grandes cosas con tu tarjeta bancaria si tenés algo en la cuenta. Hasta préstamos piden en tu nombre. De la misma manera la iglesia ha suplantado la identidad de Cristo, pero no la ha llenado de Él. Y cuando no la llenas de Él, esa suplantación de identidad tiene tarde o temprano una sentencia, que es prisión perpetua. Amén. Así que, para que yo sea un verdadero edificio, ¿sí? ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú quieres, si tú eres constructor y empiezas a edificar un edificio, para que te den el certificado de que puede ser habitable, va a tener que pasar, ¿sí?, peritos arquitectos que le den el aprobado, ¿sí? De la misma manera, nosotros vamos a ser probados, y si mi edificación no es correcta, Dios no me da el aprobado para que el Espíritu Santo venga sobre este lugar. Amén. Y estamos perdidos. ¿Sabes lo que decía Eclesiastés? Que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, cada día no hay nada nuevo. Lo único nuevo viene a través de la misericordia de Dios, infundida por Cristo Jesús, pero impartida por el Espíritu Santo. Pero si no hay Espíritu Santo en mi vida, nada va a ser nuevo. Yo voy a vivir durante toda mi vida caminando igual, viviendo las mismas cosas, en las mismas peleas, en los mismos conflictos. Siempre voy a pelear con el mismo gigante que me derrota. Qué aburrida la vida, por favor. Amén. Por eso empieza a carecer de sentido mi vida cristiana. Porque mi vida cristiana no tiene sentido si yo no tengo un encuentro con Dios. Amén. Si yo no tengo un encuentro con Dios, mi vida cristiana no tiene peso. Yo como pastor no puedo hacer nada por ti. Yo no te puedo cambiar. Yo te puedo dar las herramientas que aún yo tengo que utilizar para cada día acercarme a Dios. Amén. Entonces, como te decía, si los cimientos están mal, porque yo no he edificado correctamente, la casa, cuando pase el ingeniero me va a decir, está muy bonita la casa, la has decorado preciosa, pero no se puede habitar. Porque en X tiempo esta casa se va a derruir. De la misma manera, si tú no edificas correctamente en la roca que es Cristo, tarde o temprano tu vida va a estar arruinada y destruida por el pecado. Amén. Y mucho más te digo si tu estructura no es correcta, si tu fundamento no es correcto. Si tu fundamento no es correcto, podés creer en Cristo, pero no has ahondado para estar bien plantado en la roca. ¿Sí? Tú sabes que para edificar y para hacer grandes edificios tienen que llegar hasta la roca en el suelo, si no, no se puede edificar. Porque la tierra se mueve, aunque tú no lo veas, aunque no parezca, la tierra se mueve. Amén. ¿Por qué te crees que cada 2x3 tienen que volver a asfaltar las carreteras? Cada 2x3. No, porque pasan muchos camiones. No solo por eso, sino porque también la tierra tiene movimiento. Amén. Las aguas, los vientos, todo va a ir procesando tu vida para ver si estás bien cimentado o estás edificado sobre la arena. Amén. Y si estás edificado sobre la arena,
solamente va a acontecer una cosa. ¿Sabes qué? Tu vida entera se va a demoler y vas a tener que volver a reconstruir. Y créeme que no es fácil. Volver a reconstruir una vida arruinada y rota. No es fácil. Si la primera casa te costó trabajo, la segunda casa que tenés que quitar ruinas, piedras y estorbos, escombros de tu mal proceder o de los golpes que te dieron la vida, no va a ser fácil construir. Y muchos no van a poder ser reconstruidos. ¿Sabes que hay muchas casas que tienen que derrumbarlas porque no hay forma de conservar su fachada? ¿Sí? Su cara bonita. Porque ni su cara bonita quedó. Porque los cimientos estaban tan podridos, que tuvieron que derrumbar la casa. Dios hace lo mismo con nosotros. Él me deja permanecer con mi cara bonita, es decir, con lo visible. Amén. Pero llega un momento en que si la edificación interior no hay caso, Dios tiene que demoler toda la obra y volver a comenzar de cero. Y te digo, como te repetía, no es bonito que te reconstruyan de cero. Pero muchas veces para salvar tu vida Dios te va a tener que demoler para volver a edificarte. Ahora no te endurezcas. No te endurezcas si Dios te tiene que demoler, porque ahí verdaderamente va a perder sentido tu vida para que Dios pueda edificarte. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Tú creías que esto era tuyo? ¿Tú creías que tu cuerpo es tuyo? ¿Sabes? Te das cuenta de que no es tuyo porque ni aun cuando te moriste lo llevas. Y lo que hay en la tierra tampoco es tuyo, porque cuando te morís, aunque te metan una maleta con todo lo que has hecho, aunque no te lo vas a llevar. Somos tan miserables que no nos llevamos ni este estuche, ni este envase. ¿Amén? Entonces, cuando Cristo te sale al encuentro, lo único que te pide, este estuche que yo te entregué, que yo te di, lo vas a tener que cuidar, porque es morada del y es templo del Espíritu Santo. Y si tú no lo cuidas, no vas a ser habitado por Él. Amén. ¿Y qué pasa, pastor, si no soy habitado por el Espíritu Santo? ¿Sabes qué? No pasa nada en tu vida. No hay un cambio. No va a haber un cambio. Porque no soy yo como pastor que te puedo decir, no peques, no hagas esto, no salgas, vestite así, vestite así, no hagas eso, no, eso no. ¿Sabes qué? Eso no sirve. Eso no sirve. Decirle todos los días a tu hijo, no hagas eso, y aquello tampoco, y qué sé yo, y metele temor, si te vas a ir al infierno te vas a ir. Esa era la iglesia antigua. Amén. Pero Dios no te dice así. Dios te muestra por amor, en amor. ¿Sí? Si tú te acercas a Él, Él te muestra a través del amor que todo lo que haces mal es incorrecto y a través del amor Él te enseña a cambiar. Amén. Si no, como te decía hace unos domingos atrás, cuando tus hijos tengan 16 años, 18, salgan de casa, vuelen de casa, van a hacer todo lo contrario a lo que tú le infundías con temor que no hicieran. Amén. Amén. De la misma manera yo no le puedo decir a mi hijo que no haga cosas que yo hago. Son mis mejores jueces. No digas malas palabras, hijo. ¿Y por qué tú ayer dijiste tal y tal? ¿Se acuerdan? No hagas eso. ¿Y tú por qué hiciste aquello? ¡Ay! Yo soy reflejo de lo que van a hacer mis hijos. ¡No grites! Y tú te la pasas todo el día gritando. ¡No peleéis! Pero si tú y papá se pelean todo el día.
De la misma manera, ¿qué es lo que hay en tu interior? Va a determinar qué eres tú. De lo que tú comes, eso es lo que eres. Te dije que tú eres el óvulo y lo que tú comes es lo que te va a dar a luz o ser hijo de Dios o ser hijo del diablo. Amén. Entonces dice, verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Mi cuerpo y mi espíritu son de Dios. Y yo si de alguna manera los corrompo, yo estoy corrompiendo la edificación de Dios. ¿Y qué te crees que pasa a aquellos que corrompen el edificio de Dios? ¿Qué crees que le pasa? A aquellos que no dan honra a lo que Dios te puso a proteger y a cuidar. Si no te cuidas tú, hermano, hermana, si tú no cuidas tu interior, si tú no cuidas tu corazón, si tú no cuidas tu mente, ¿cómo vas a cuidar a tus hijos? No me seáis hipócritas. Porque denota que no te amas, que no amas lo más valioso de Dios, que es tu cuerpo, que es tu mente, que es tu corazón. Amén. Y si no cuidas tu propia vida, no puedes ser ejemplo para los demás. No puedes ser ejemplo para tus hijos. Y tus hijos van a ser o van a cargar con la pena y con la culpa de lo que tú hiciste mal, de lo que tú no cambiaste, de lo que tú no le infundiste por consejo. ¿Sí? Charlatanes hay muchos en este mundo. ¿Sabes qué? Pero gente que con el ejemplo hable, hay pocos. Amén. Entonces, podés encontrarte un montón de charlatanes que hablan de Dios. Pero lo más hermoso es encontrarte con gente que vive a Dios y habla poco de Él, tal vez. Porque sus hechos hablan más fuerte que sus palabras, y de la misma manera que tus hechos hablen más fuerte de Cristo Jesús que lo que tú hablas con tu boca. Amén. Porque si tu boca habla mucho de Dios, muy bonito de Dios, pero si tus hechos hacen todo lo contrario, la gente dice, esto no lo quiero. Amén. Hemos sido comprados por precio y Él pagó el mejor precio y el mayor precio que tenía por ti y por mí. Amén. Así que en esta mañana, dale gloria y dale honra a Cristo Jesús, quien es el que nos ha comprado y nos ha librado de toda esclavitud. Podemos ser libres, pero si no somos libres es porque no queremos. Amén. ¿Libres de qué, pastor? Libres de la maldición, libres de la pobreza, libres de la escasez, libres de toda inmundicia. Y no te voy a mentir diciendo de que no te va a pasar nada malo. Te voy a decir que lo malo no te va a transformar tu ser interior. Amén. En el mundo tendremos aflicción, pero lo malo que acontezca en el mundo no va a cambiar quién soy yo en Dios. Amén. ¿Sabes cuánto viendo que hay maldad en el mundo se volvieron malos? Se volvieron pícaros, se volvieron corruptos. Amén. Muchos. Lo que yo tengo que hacer es no cambiar mi esencia porque yo sé quién soy en Dios. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, verso 20 de la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Es importante que yo entienda de que si el fundamento de mi vida no es Cristo Jesús, no tiene sentido nada de lo que hago.
No tiene sentido la iglesia, no tiene sentido leer la Biblia, no tiene sentido, ¿sabes por qué no tiene sentido? Porque la lees como una telenovela. Porque no lees buscando encontrarte con Dios, que te hable Dios. Amén. ¿Cuántos leen la Biblia y dicen, pastor, si es aburrida? Pues ese es Jesús. ¿Cuánta gente dice, es que no la aguanto, no soporto leerla? Es que no soportas a Jesús. Porque Él es el verbo. Él es la palabra. Y si no soportas a Cristo Jesús, significa que tu corazón no tiene nada que ver con Él. Al principio te va a costar, ¿sabes? Hay gente que cuesta conocer al principio porque son muy reservadas. Pero una vez que llegas a su corazón, empezás a encontrar cosas maravillosas y empezás a atar cabos. De la misma manera, cuando empezás a conocer a Jesús, al principio hay cosas que no vas a entender, hay cosas que no te van a cuadrar, hay cosas que te van a sobrar. ¿Y cómo conoces a Jesús? A través de su palabra. Hay cosas que te van a sobrar. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta de que todo hace su hermosa imagen. De que todo lo que parecía que te sobraba te va a dar la seguridad de a quién sigues, a quién sirves. Amén. Por eso, si mi fundamento no está en Cristo, mi vida cristiana va a ser, soy un angelito en la iglesia y soy un diablito en la calle. Mientras me ven, soy el santo de Jehová. Pero en mi secreto, no lo soy. Y Dios no va a pelear o no viene a buscar mi parte visible. Dios va a poner en tela de juicio los secretos de los hombres. Lo dice la propia palabra. Lo que en secreto tú haces. ¿Tú crees que Dios no sabe no sabes? Hay gente que cree que Dios no sabe lo que tú haces en el secreto. Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe cómo te conduces por la vida. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Si dice que controla, maneja, sabe la cantidad de lágrimas que tú has soltado y tiene contado hasta los cabellos que se te han caído, ¿cómo no va a conocer tu corazón? Y lo que hay en tu corazón es lo que va a traer recompensa a tu vida. Y si tu recompensa no te gusta, entonces sacudí tu corazón y empecé a edificar algo nuevo, hermano. Amén. Porque si la recompensa que estás recibiendo hoy, te tengo que decir que es el fruto de lo que cosechaste ayer, de lo que hiciste mal ayer. Si tu recompensa no es la correcta, no es santa, no es prosperidad, no es abundancia en el Señor, no es llenura, no es paz, es porque lo que cosechaste ayer no era la semilla de Cristo Jesús en tu vida. Amén. Pastor, no me diga eso. De nada sirve hablar de Dios si no estás dispuesto a cambiar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, yo de alguna manera soy una piedra viva y tú eres una piedra viva en la cual tenemos que unirnos
para hacer de la casa de Dios un verdadero edificio. ¿Sí? Amén. Entonces, si mi edificio, si mi piedra no encaja con la edificación de Dios, con la verdadera piedra que es Cristo Jesús, la verdadera edificación, yo es que estoy haciendo algo mal. O que mi vida verdaderamente no está centrada en Dios, no está cimentada en Dios. Amén. No se puede edificar sin fundamento. No se puede edificar sin fundamento. Y mi fundamento, como te decía, es Cristo Jesús. Yo quiero que me acompañe a Isaías capítulo 28, verso 16. Isaías capítulo 18, versículo 16. Amén. Cuando lo tengáis, me dais un amén. ¿Isaías 28, verso 16. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Has visto? El que creyere no se apresure, tranquilo. Todo tiene su tiempo. Y ajustaré el juicio a cordel. Dios viene a medir tu edificación. ¿Tú crees y ves que en la iglesia de Dios no hay gente correcta, no hay gente, o la iglesia de Dios, tú dices, wow, Dios, hay algo que pasa, que tu iglesia no estás dando el fruto que tú verdaderamente nos dices a través de tu palabra? Él dice, no te apresures, que yo ajustaré el juicio a cordel, es decir, nos va a medir. Y a nivel la justicia. Tú no puedes decir que algo está recto si no tienes con qué compararlo, ¿no es cierto? Yo que he trabajado un poquito en la obra o en parte de carpintería, si no tienes nada recto, tú no puedes sacar, ¿sí?, lo que está torcido, tú no puedes divisar lo que está torcido. Pero tenemos lo que está recto, lo que fue recto. Tenemos el ejemplo claro que fue Cristo Jesús. Al único que nos podemos comparar es a Cristo Jesús. Amén. Y si en mi vida no hay nada recto, mi vida de alguna manera va a pasar por juicio. Mi vida de alguna manera va a tener que ser ajusticiada, ¿sí? Porque yo no he sido recto delante del Señor. Pero dice, y granizo barrerá el refugio de la mentira, ¿sí? La mentira es lo peor que puede haber en medio de nuestras vidas. Pastor, pero yo digo mentiras piadosas. Ni mentira piadosa ni no mentira. Las mentiras piadosas no sirven. El mundo ha sido construido en una mentira, en muchas de nuestras casas, ¿sí? Te puedo nombrar las primeras mentiras que le hemos empezado a infundir a nuestros hijos inconscientemente son las de las fiestas, ¿sí? La que traen los regalos en medio de las fiestas, ¿sí? Esas entidades maravillosas. No las menciono porque eso ya te toca trabajo a ti. Pero es una mentira piadosa para que mis hijos, ¡ay! Es una mentira. Y ahí empieza a colarse Satanás. De las cosas más básicas, somos ignorantes. Y él se cuela en medio de nuestra casa con una mentira y nosotros no nos damos cuenta de que esa mentira tarde o temprano va a repercutir en medio de la sociedad. Amén. La mentira, aunque sea piadosa, es mentira. Y como te dije, aquel hombre que con mentiras ganó el corazón de la muchacha para obtener su bien preciado, cuando lo obtuvo, dijo, no, era mentira, una mentira piadosa. ¿Cómo quedó la muchacha? Que alguien te ame de mentira. ¿Cómo es? Es bonito.
Pero era una mentira piadosa, me decía que me amaba. No, es mentira. La mentira lo único que trae es ruina, es destrucción. Amén. Y todo lo que tú hagas con la mentira te paterniza al diablo. Porque el padre de mentira es él. Entonces dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 6, verso 46 de la palabra del Señor. Lucas 6, verso 46. Como yo digo, aprendí a mentir por mamá. Mamá, si estás viendo este video, te amo mucho. Pero ella me decía, decile a este que no estoy, porque venían a cobrarnos. Siempre digo lo mismo, pero yo aprendí a mentir y me hice hábil. Al principio, desde abría la puerta y le decía, dice mi mamá que no está. Y yo luego cuando iba, cerraba la puerta, la veía a mi vieja roja. Y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Cómo le vas a decir que digo que no estoy? Tenías que haberle dicho que no estaba. Pero si vos me dijiste que le dijera que no estabas. ¿Sí? Y ya luego aprendí a mentir mejor. Porque nuestros padres, de alguna manera inconsciente, nos enseñan. Amén. Pero como digo eso, también digo, mi madre me enseñó a buscar a Dios. Porque se apartó de la mentira. Mi madre me enseñó a buscar a Dios, aun cuando yo ni siquiera quería saber nada de Dios. Pero me enseñó a buscar a Dios, ¿sabes por qué? No por lo que hablaba, por lo que un día vi hacer en ella. Porque vi que ella se sacrificaba desde la madrugada hasta la madrugada de la noche. Salía de casa muy pronto para edificar a sus hijos, para alimentarlos. Éramos bastantes. Y llegaba muy tarde por la noche. Y cuando llegaba por la noche, ¿sí? Yo me acuerdo de que muchas veces venía de fiesta, ¿sí? Venía de estar con mis amigos. Gracias a Dios nunca hice nada malo. No conozco lo que es emborracharse. O por lo menos no me acuerdo. Pero, no, de verdad. Pero, ¿sabes? Cuando llegaba a casa, veía que mi mamá estaba con la Biblia en su pecho y cuando yo le iba a apagar la luz, ella siempre me decía que estaba leyendo. Digo, vieja, ¿estabas dormida con la Biblia? No, estaba meditando. Y los ronquidos que eran, está ahí meditando, que no me apagues la luz. Esa actitud de ella, aunque venía deslomada, cansadísima de tanto trabajar, algo me atrajo. Pero ¿sabes qué? Lo que me llevó verdaderamente a Cristo es que hubo un cambio en ella. Hubo un cambio radical en ella. Amén. De la misma manera, mis hijos tienen que ver ese cambio. Que cuando me comparen con el mundo digan, mi papá es diferente. Y no diga, es un mala onda, es un amargado, siempre se la pasa en la iglesia y ¡bah! No, sino que diga, hay algo en él que me atrae. Porque tus hijos no se van a encontrar con Dios, primero se van a encontrar con papá y mamá. Primero. ¿Sabes qué? El ejemplo lo pone Dios cuando llamó a Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel, Samuel no reconoció la voz de Dios. Samuel reconoció la voz de su padre en ese momento. No era su padre verdadero, era su padre espiritual. Elí. Elí va corriendo, Elí me ha llamado. No soy yo no te estoy llamando. Y Dios le volvió a llamar y lo tuvo que hacer por varias veces hasta que él empezó a identificar la voz de Dios. Amén. Continúo. Lucas capítulo 6, verso 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, acordate, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa
cavó y ahondó. Hay cosas que vas a tener que ahondarlas en tu vida, vas a tener que cavar y sacar de lo más profundo cosas que no sirven, cosas que te hicieron mal, daños, perjuicios, cosas que tú hiciste mal. Vas a tener que ahondar. Porque si plantas tu casa, si plantas tu cristianismo en lo que todavía no has sacado, vas a ser la misma persona corrupta que ayer eras. Amén. Entonces, dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora el cristiano, si el hermano no le saludó, ya no quiere saber nada de Cristo. Si el pastor no le llamó por teléfono cuando estaba mal, ya no quiere saber nada de Cristo. Ay, por favor. Parece que somos una guardería. Parece que somos una guardería, no gente madura. Mi inmadurez en Cristo me hace ver las cosas terrenales que no tienen sentido. Cuando soy maduro, no le pongo objeciones a las tonterías de la vida, sino me preocupo por lo que verdaderamente es importante. Amén. Mas el que oyó y no hizo, semejante es a el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿En dónde estás edificando tu vida? Porque te tengo que decir que viene el río, viene tormentas, vienen tempestades a tu vida. Y según dónde la hayas edificado, o vas a estar firme o vas a terminar arruinado. Amén. Y no, el pastor me profetizó. No, te estoy diciendo la realidad. De dónde tú estás plantado, va a venir tempestad, van a venir golpes, van a venir azotes. Pero si estás bien plantado en Cristo Jesús, tu vida no se va a arruinar, no se va a perder, tu edificación. Y yo titulé la siguiente parte, no habrá paz para los malvados. Amén. Como una película, creo. Amén. No habrá paz para los malvados. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10 de la palabra del Señor. Amén. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Desde los profetas hasta los pastores que han pasado por tu vida han edificado cosas en tu vida. Amén. Sí. Pero, aquí hay un pero, Ojo, mira bien los peros de la Biblia. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. No, la culpa la tiene aquel pastor porque no era un súper ungido. No oraba tanto el pastor. La culpa de lo que me está pasando es porque el pastor no ayuna. He visto tantas objeciones tontas. La culpa de lo que te pasas a tu vida es lo que tú estás sobreedificando tu vida. De lo que tú te alimentas. De lo que tú te llenas, con quiénes te juntas. Y yo no te estoy diciendo que no te juntes con gente que es mala, yo te digo que seas luz en medio de las tinieblas. Que no hagas cosas incorrectas. Que siempre hagas lo correcto delante de todo el mundo. Amén. Y aún en tu intimidad. Entonces dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si tú destruyes tu vida con cosas que estás consumiendo, si tú destruyes tu vida con cosas a las cuales le estás abriendo tu vida será destruida por Dios. Porque tu templo no lo has cuidado y tú serás destruido por Dios. Dice, amén.
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hebreos capítulo 6, verso 1, y voy terminando. Yo no quiero hablar más del arrepentimiento y perdón de pecados, porque eso ya tendríamos que haber dejado de hablarlo. Tendríamos que estar tan metidos en el corazón de Dios que tendríamos que ser peritos arquitectos para edificar al mundo que se está perdiendo. Amén. En medio de nuestras congregaciones no tendríamos que ya hablar más del perdón de pecados porque ya creo que somos conscientes de ello. Ahora, si tengo que hablar es porque todavía seguimos cargando con la mochila del pasado. Amén. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y ahí Dios me dio la respuesta. ¿Sabes por qué a muchos no ha venido el Espíritu Santo? Porque si hubiese venido a muchas vidas el Espíritu Santo, muchos ya no tendrían perdón de pecados. Ya se le hubiese cerrado la puerta para acceder al cielo. ¿Por qué? Porque dice que asimismo aquellos que gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, es decir, la restauración, la vida eterna, la salvación de Cristo, ¿y recayeron en qué? Y recayeron en pecado. Sean otra vez renovados para el arrepentimiento. ¿Sabes cuánta gente que hay que no puede arrepentirse? Hay gente en medio hay hijos de Dios que no pueden arrepentirse de caminar como caminan. No son renovados. Y yo muchas veces le pregunto, papá, pero si le estamos hablando de una buena palabra, lamentablemente esto no llega a todos los corazones y tengo que decirlo, aún siendo tan pocos, muchos no se van a arrepentir de sus caminos. Lamentablemente, siendo tan pocos, tengo que decirlo, y en medio de la iglesia de Dios, muchos van a seguir caminando como quieren caminar. Amén. Porque el arrepentimiento no lo doy yo. Lo da Dios a través de mi arrepentimiento, mi conversión, infunde al Espíritu Santo y Él me habla del juicio, de justicia y hace cambiar mi vida. Amén. Él es el que me da discernimiento de pecado, del bien y del mal. Amén. Entonces dice, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole otra vez a vituperio. Eso no va a pasar. Si verdaderamente queremos ser morada de Dios, vamos a tener que honrarlo, respetarlo, para que el Espíritu Santo venga sobre mi vida y traiga un cambio genuino. Amén. Así que termino con el mismo verso con el que comencé. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amén. Es tiempo, iglesia, es tiempo de arrepentirse. Porque a muchos se le va a pasar el tiempo. Dijo que Esaú
dice la palabra del Señor, aun cuando Él quiso con lágrimas obtener la recompensa de Dios, ya no había nada más que hacer. Qué horrible, y siempre me veo en esta tesitura. Siempre me veo en la tesitura en la cual soy viejito y ya no puedo cambiar. Y ya no puedo acceder al cielo, aún habiendo caminado en Dios, habiendo conocido a Dios, muchas cosas de Dios. Todavía cada día tengo más que conocer de Él. No he tenido un encuentro espectacular como otros han tenido, pero sí he tenido mis encuentros con Dios. Ahora, Dios dice, buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado, porque hay un momento en tu vida y en mi vida que si no hemos atendido la voz de Dios, no hay más. No me da otra oportunidad. Jesús es el que ruega por nosotros para que Dios nos dé otra oportunidad. Él dice, Señor, ahondaré, cavaré la higuera, ¿sí? La abonaré, y si no da fruto, yo mismo la cortaré. Hermanos, no es para meternos miedo, ni meterte miedo a la iglesia, sino es para que seas consciente de lo que pasa. ¿Sabes cuánta gente he visto que no dio fruto y ha sido cortada? Ha sido cortada, pero siguen siendo parte de una iglesia. Por ir a la iglesia no significa que Dios está contigo. He visto mucha gente muy maldecida dentro de la iglesia. Como también he visto muchos hijos bendecidos por Dios, respaldados por Dios. ¿Y por qué? Porque cuando Dios habló, unos decidieron oír y otros oír y hacer, y otros solamente oyeron, pero fueron olvidadizos. Amén. Por eso que tu vida no sea un edificio tan valiente, porque tarde o temprano va a caer. Y si tu edificio está bien fundado, vas a ser morada de Dios para muchos hombres y mujeres en medio de esta tierra. Amén. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Rey amado.